Participando de este jueves de Reflexiones Católicas, vamos a empezar, como siempre, con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida y en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el día de hoy se nos ha propuesto el tema las dos ciudades. Algunos me decían que esto no tiene continuidad con lo que estábamos viendo la semana pasada, en la que estuvimos hablando sobre el silencio y el ruido. El título del tema de la semana pasada, como ustedes deben de recordar, era justamente silencio y oración. Y comentábamos acerca de la necesidad del silencio para hacer oración. Y que los ruidos, no tanto los ruidos externos, sobre todo los ruidos internos, nos impiden hacer oración. Y vamos en realidad a continuar hablando de esas diferencias, y por eso es que hablamos de el día de hoy de estas dos ciudades, y el subtítulo es... no tiene subtítulo. Había un subtítulo, finalmente no se puso. Pero la idea de las dos ciudades es la referencia a la obra de San Agustín, La Ciudad de Dios, que justamente habla de dos ciudades que se construyen simultáneamente. Y entonces conviene que vamos a hacer algunas referencias a esta obra muy importante en la Iglesia y que nos ayuda a entender justamente las circunstancias de los signos de los tiempos y vigilar acerca de lo que el Señor nos pide, que estemos vigilantes con las lámparas encendidas y con las alcusas de aceite. Entonces San Agustín dice en su obra La ciudad de Dios, que se construyen dos ciudades. Una es la ciudad del mundo y otra es la ciudad de Dios. Esas dos ciudades se construyen simultáneamente, no son lugares físicos, no son lugares geográficos, no corresponden a países, no corresponden a naciones, sino es una realidad misteriosa que San Agustín refiere como estas dos ciudades para entender lo que mueve a la historia. Nosotros vivimos en una etapa donde consciente o inconscientemente
La mayoría de las personas creen que lo que mueve la historia es la violencia, la lucha de clases o la lucha de algún tipo. Y entonces en San Agustín se nos recuerda lo que está en los evangelios, que lo que mueve a estas dos ciudades son dos amores. Hay dos ciudades porque hay dos amores. Un amor que es el verdadero amor, que es el amor a Dios sobre todas las cosas, hasta la negación de nosotros mismos. Ese amor es el que construye la ciudad de Dios. Esa ciudad de Dios tiene por capital a Jerusalén. No se refiere tampoco a la Jerusalén terrena, se refiere a la Jerusalén celestial. Pero hay otra ciudad, que es la ciudad del mundo, que se construye sobre el amor a nosotros mismos hasta la negación de Dios. Es decir, el egoísmo, el individualismo. Y repito, estas dos ciudades no son dos lugares geográficos diferentes. En algunos momentos de la historia se ha hecho esa interpretación muchas veces, pero no es la interpretación. Porque en realidad coexisten en cada persona, en cada familia, entre las criaturas personales, simultáneamente el bien y el mal, el trigo y la cizaña, diríamos, el amor a Dios y el amor a nosotros mismos. Entonces nosotros en la vida presente, nosotros peregrinos, tenemos que ser purificados y tenemos que elegir a qué ciudad, a quién queremos pertenecer. A la ciudad de Dios, es decir, a Dios, a Jesucristo, o al mundo, es decir, a Satanás, porque el príncipe de la ciudad del mundo es Satanás. Más aún, esta ciudad de Dios no se refiere solo a las criaturas humanas, y esta ciudad del mundo no se refiere solo a las criaturas humanas, sino también a los seres espirituales. Los seres espirituales también os pertenecen a la ciudad de Dios o pertenecen a la ciudad del mundo. Las criaturas humanas, mientras que peregrinamos en la tierra, tenemos que decidir o pertenecemos a la ciudad de Dios o nos acomodamos en la ciudad del mundo. La Jerusalén celeste es la ciudad de Dios. Hacia ahí nos dirigimos, pero mientras que estamos aquí peregrinos, nosotros todavía está por definirse a qué ciudad nos integraremos. Puede ser que una parte de nuestra vida hemos estado en una u otra, y muy común es que las personas se mueven entre las dos ciudades. Entonces uno está en medio de las dos ciudades, porque el Señor nos envía al mundo, pero nos dice, no somos del mundo, pero estamos en el mundo como peregrinos. Pero cuando nosotros nos olvidamos o no queremos ser peregrinos, buscamos la ciudad del mundo, nosotros vamos a buscar de alguna manera acomodar, diríamos, las dos ciudades o los dos amores. Y entonces esa es la prueba de nosotros, la iglesia peregrina, que necesita ser purificada y probada en su fe. Entonces, ninguno de nosotros en la iglesia peregrina puede presumir y decir yo estoy en una en otra. Porque uno se mueve entre una ciudad y la otra. Pero cada vez tenemos que tener más claridad y para eso necesitamos reconocer los ruidos, porque uno vive un combate espiritual
justamente porque entre esas dos ciudades hay un combate espiritual, una enemistad irreconciliable, y nosotros, como estamos en medio del mundo, vivimos ese combate espiritual dentro de nosotros. Entonces, esa idea de que yo ya estoy, entre comillas, salvado, yo ya soy de los buenos, los malos están en el otro lado, que era la idea que tenían los fariseos, los escribas. En realidad fue el error de muchos de los miembros del pueblo de la Primera Alianza, que era una prueba. Nosotros también la tenemos que pasar esa prueba. Y entonces eso nos ayuda, y es muy importante para darnos cuenta, porque si no, uno presume. Y entonces se pone como el opinólogo, como el crítico que viene, qué barbaridad, estos que mal están. Yo, indirectamente, yo digo qué bien estoy yo. Y entonces no distinguimos cuál es el combate espiritual y de alguna manera, sin darnos cuenta, nos hacemos parte de la ciudad del mundo. Pero claro, igual que en el pueblo de la Primera Alianza, para nosotros eso muchas veces está oculto. San Pablo justamente en estos días, en la carta a los Efesios, en el capítulo 3 más específicamente, el día de ayer, nos decía, ese es el misterio escondido desde antiguo, que los gentiles también son herederos. Porque para Pablo, que era fariseo y él lo entendía muy bien cuál era la mentalidad, para ellos esas personas, esos pecadores, no tenían ninguna posibilidad. Y nosotros, en el pueblo de la Primera Alianza, el Señor una y otra vez nos señala esa situación, denuncia esa situación, para que nosotros no caigamos en el mismo error. Pero parece que tenemos que tropezar con esa piedra. Y eso es muy común. El domingo nosotros veremos la oración del fariseo y la oración del publicano en el Evangelio Dominical. Y el Señor le dirá que el fariseo en el templo al salir sale justificado, el publicano, el fariseo no. Y entonces hay que tener mucho cuidado, porque uno por todas partes ve gente que dice, uy, qué barbaridad, que esto, que el otro, ¿cómo puede ser? Y entonces no nos damos cuenta que eso está también dentro de nosotros. Y cuando nosotros nos dedicamos a ver lo que hay afuera de nosotros, es porque el ruido nos impide escuchar al Señor. Y entonces nuestra oración es una oración, diríamos, llena de ruido, y es una oración que no nos justifica porque nos miramos a nosotros mismos y creemos que eso es oración. Pero bueno, eso tiene un poco en relación con lo que comentábamos ayer, perdón, el jueves pasado, y que tiene continuidad con lo que estamos viendo, y tiene continuidad también con el Evangelio del domingo. El Señor se compara con un juez injusto. Recordamos ese pasaje del Evangelio según San Lucas, también que hemos visto, capítulo 18, y el Señor va a decir, encontraré fe cuando vuelva. Y entonces eso, a veces uno cree, eso no es para mí. Eso es lo que uno primero piensa, eso no es para mí. Y claro, si nos lo dice el Señor, es como lo que ahora preguntaba Pedro, ¿dices esto por nosotros o por quién lo dices? El Señor lo dice por todas las criaturas humanas. Pero bueno, volvamos al punto luego de esta pequeña digresión. Entonces, tenemos dos ciudades. En esas dos ciudades intervienen ángeles fieles y ángeles rebeldes. Intervienen criaturas humanas que desean ser fieles y criaturas humanas que no conocen al Señor o criaturas humanas que ya lo han descartado como algo del pasado, como algo que no necesitan, autosuficientes. En otras palabras, la ciudad del mundo se caracteriza
por el antropocentrismo y el inmanentismo. Es decir, la ciudad del mundo es una ciudad terrena, temporal, de cosas de este mundo. Ignora, desprecia, se burla de la Jerusalén celeste. Quiere hacer una Jerusalén en la tierra, es decir, una ciudad de la paz en el mundo. Y hoy día el Señor nos hablaba de eso también. ¿Creen ustedes que vengo a traer paz? No, dice. Vengo a dividir. Claro, uno puede decir, pero ¿cómo es eso? Pero el Señor no viene, no es comunión, no viene a... Es que justamente nosotros tenemos que ser liberados de esta ciudad del mundo. Y entonces a veces nosotros creemos que somos de la Jerusalén celeste y nos olvidamos que nosotros estamos en el mundo, sin ser del mundo, pero estamos en el mundo, estamos esclavizados. Entonces creemos que con nuestra formación intelectual, conocimiento de la doctrina, etcétera, o con nuestra práctica moral, ya dejamos de ser del mundo. Y eso está por verse. Eso se tiene que luchar. Y entonces, una manera de evitar la lucha es decirnos el problema es de los demás, no es mi problema. Yo estoy bien, yo sí tengo fe, yo recibo los sacramentos, yo soy clérigo, yo soy laico comprometido. El problema son los otros. Gravísimo error. Gravísimo error. Por eso es que es tan importante, lo comentábamos antes, la humildad. Y entonces, versus la ciudad de Dios es peregrina. Entonces, como peregrino no se siente dueño de nada. Está de paso. Está buscando llegar a la patria celestial, a la casa del Padre. Tiene los ojos puestos en la Jerusalén celeste. Desprecia los bienes pasajeros cuando esos bienes pasajeros lo apartan del Señor. No tiene dos señores, tiene un solo Señor. Y eso es la Jerusalén celeste. La iglesia peregrina, o si quieren, la iglesia triunfante. La iglesia peregrina no, la iglesia peregrina todavía está ahí en el desierto. Y entonces se mueve entre las dos ciudades, quiere comerciar entre las dos ciudades, quiere compatibilizar las dos ciudades, no quiere renunciar a las cosas pasajeras, y entonces vive en la ilusión de que puede hacer el paraíso en la tierra. Entonces la ciudad de Dios está fundada diríamos, representada por Abel, que era el pastor. Los pastores son nómades, andan buscando mejores pastos. La ciudad del mundo está representada en Caín, que era agricultor, sedentario. Entonces se afinca a la tierra y entonces no busca que acomodar los dones de Dios a sus, entre comillas, intereses temporales engañados por los espíritus malignos que siembra la cizaña, que crece junto con el trigo. Y entonces ambas ciudades no están distribuidas geográficamente en un lado, en alguna parte de algún continente, en algún país, en alguna ciudad, no. Están mezcladas incluso en nosotros mismos. Y entonces, por eso, y entre ambas hay ese combate. Y ese combate por eso está en primer lugar dentro de nosotros. Si nosotros no libramos el combate en nosotros, y entre comillas queremos hacer el combate afuera de nosotros, vamos a ser engañados. Y vamos de alguna manera, como ahora se ve en esta guerra que estamos contemplando, en esta guerra entre Rusia y la OTAN,
cómo los países pues venden armas de aquí, de un lado y de otro. Es un negocio, es un comercio. Entonces ese combate, esas luchas en el mundo, uno no puede escoger quién está bien y quién está mal, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, porque están viendo una pelea meramente, diríamos, endógena, interna. Es un engaño. Eso también se ve en la esfera política. Y claro, la gente nos cuesta trabajo reconocer, porque entonces hemos hablado de las ideologías, porque la Iglesia condena las ideologías, tanto las del marxismo materialista como del liberalismo materialista, ambos. Pero claro, uno dice, no, pues entonces el mal menor es el liberalismo, entonces hay que defender al liberalismo y se mete a la refriega, y entonces ya no sabe a quién está. Y entonces en la práctica hay una visión de lucha entre criaturas humanas. Y entonces en la práctica ya es una lucha donde se cree que la violencia es la partera de la historia. Y donde lo que se trata es de escoger al enemigo entre las criaturas humanas. Y entonces dividir a las criaturas humanas. Y entonces por eso es que el Señor, cuando nos dice las cosas, no lo queremos escuchar. Y entonces Él lo sacamos de las ciudades. Lo sacamos de la acción y nos adueñamos de la viña. Y eso ocurre en este mundo. La única manera es que uno tiene que darse cuenta que es peregrino, que se tiene que desapegar. Pero bueno, entonces, de alguna forma, nosotros vemos que esta genialidad del doctor de la Iglesia, de San Agustín, sigue plenamente vigente. Es decir, nosotros no podemos interpretar los acontecimientos cotidianos, temporales de la historia, si quieren, de la política, de cualquier índole humana, sin Jesucristo, sin una visión en Jesucristo. Y por eso es que justamente hoy día lo veíamos en la primera lectura, tercera carta del apóstol San Pablo. Perdón, estoy confundiéndolos. Primera lectura del día de hoy, jueves de la 29ª semana del tiempo ordinario, carta a los Efesios, capítulo 3. Veíamos que San Pablo, luego de hablar del misterio, también capítulo 3, donde Jesucristo viene a salvarnos a todos, porque todos necesitamos ser salvados, entonces San Pablo empieza a hacer oración. Dice San Pablo, doblo las rodillas ante Dios Padre y su gloria. Y pide San Pablo por la iglesia de Éfeso y pide también por todos nosotros. Lo impresionante de la oración de San Pablo es que San Pablo hace esos pedidos que no son por él, sino son por los demás, es por la iglesia, cuando él está absolutamente necesitado de, está enfermo, está anciano, está preso, está condenado a muerte. Sin embargo, no está pensando en él. Nosotros cuando veíamos la semana pasada y hablábamos de los ruidos, uno de los ruidos era preocupación por uno mismo. Y además, ¿qué hacen los demás? ¿Y dónde están? ¿Y por qué estos hacen mal? ¿Por qué estos hacen bien? Y entonces como si es que nosotros pudiéramos librar ese combate sin los dos enviados. Eso lo veíamos también esta semana, capítulo 10 de San Lucas, en la fiesta del evangelista. Capítulo 10 de San Lucas, el envío de los 72. Entonces el Señor envía 72 de dos en dos, como antes había enviado a los apóstoles de dos en dos,
Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿por qué el Señor envía de dos en dos? Y es que el Padre Celestial también envía a dos personas, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces nosotros, si creemos equivocadamente que con nuestro razonamiento, nuestra comprensión intelectual, conocimientos políticos, biopolíticos, de estrategia, economía, sociología, antropología, biología, lo que se nos ocurra, con eso vamos a entender el designio de Dios, estamos absolutamente en riesgo de caer en los engaños. Y justamente eso es lo que menciona San Pablo. Dado que estoy citándolo tantas veces, voy a leer ese fragmento que corresponde a la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos del 14 al 21 que hemos escuchado hoy. Claro, en la traducción que tengo aquí en la mano no es la misma que probablemente tengamos en los leccionarios. No tengo acá el leccionario en la mano. Pero dice, San Pablo, es una oración. Doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, pidiéndole que de los tesoros de su gloria, diríamos de los tesoros celestiales, no les conceda, dice, por medio del Espíritu, de su Espíritu, del Espíritu Santo, fortalecerse, robustecerse en lo profundo de vuestro ser. Que Cristo habite por la fe en sus corazones y que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento. Y así, con todos los santos, logren abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo lo que trasciende toda filosofía, diríamos todo saber humano, el amor cristiano. Así llegarán a la plenitud según la plenitud total de Dios, al que puede hacer mucho más sin comparación de lo que pedimos o concebimos, con ese poder que actúa entre nosotros, a él la gloria de la Iglesia y de Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces, lo que nos está diciendo San Pablo es que el Padre ha enviado dos personas, el Hijo y el Espíritu Santo. Y claro, sabemos que Jesús, de junto al Padre, nos envía el Espíritu Santo. Si no es el Espíritu Santo que nos revela la verdad completa, y no nos damos cuenta que todas esas cosas que vemos en la noticia, que aquí, que allá, que mi análisis, que mira, viste este video, viste este YouTube, qué dijo este, qué dijo el otro, que a mí me parece, ¿tú qué opinas? Y entonces empezamos a juzgar como si nosotros fuéramos Dios y como si nosotros conociéramos cuál es el plan de Dios y cómo el Señor va a salvarnos. Entonces nosotros nos hacemos parte de los engaños del demonio. Eso lo está diciendo San Pablo. Está diciendo San Pablo que era fariseo, que era judío, que había perseguido a la iglesia, que se da cuenta que todo lo que había imaginado y él tenía en su mente estaba equivocado. Y por eso el versículo antes del Evangelio de hoy hace una referencia a la carta a los Filipenses, donde San Pablo va a decir, todo lo estimo basura, con tal de ganar a Cristo. Y entonces, hasta que nosotros no nos convenzamos de eso, entonces nosotros vamos a creer que nosotros sabemos separar la paja del trigo, que nosotros tenemos que hacer y a ver, organicémonos y enfrentémonos con estos otros. Y justamente eso es lo que hace el maligno.
De esa manera, trata de enfrentar la confusión que se produce en dos niveles. Diríamos, el enemigo busca confundirnos, es que no escuchemos al Señor, nos llenemos de ruido, hagamos una falsa oración que nos haga presuntuosos, soberbios y creernos mejor que los demás, siguiendo algunas prácticas, es decir, nos confunde, pero simultáneamente busca acólitos, sus, entre comillas, engreídos, sus elegidos, para que lo adoren a él, prometiéndole las cosas de este mundo. Y eso, de alguna forma, es lo que está apareciendo en estos últimos siglos en ese combate espiritual. Ya habíamos comentado en jueves anteriores, no sé si fue el año pasado o el 2020, cuando hablábamos, por ejemplo, de la nueva era. Porque, claro, la nueva era es una manera de confusión y luego es una manera de seleccionar a personas para que luego pasen a buscar solo las cosas del mundo y luego adorar a Satanás. Pero claro, nosotros no nos damos cuenta porque no escuchamos al Señor. Y queremos y deseamos un camino distinto a Jesucristo. No queremos la cruz. Y por eso es que creemos que conocemos a Jesucristo. Pero queremos un camino sin cruz. Es decir, queremos un Jesucristo sin cruz. Entonces, apenas hay alguna dificultad, apenas hay alguna cruz, decimos basta. Y la cruz lo va a construir justamente los confundidos. La cruz la van a construir los que están, diríamos, entrando y saliendo a la ciudad del mundo y se quieren asentar en la ciudad del mundo. Pero esa cruz que construye el mundo es el camino de la victoria. ¿Quién construyó la cruz de Cristo? ¿Los apóstoles? ¿La Virgen María? ¿San José? ¿O el mundo? Esos mismos que en algún momento lo aclamaron al entrar a Jerusalén, luego gritaban, crucifícalo. Entonces, claro, nosotros tenemos una idea absolutamente equivocada, meramente humana, terrena, mundana, de cómo, entre comillas, tendría que el Señor hacer las cosas. Eso es lo que pensaba Judas, que veía que el Señor no organizaba una guerrilla, no organizaba una batalla, y entonces lo vende. O Pedro, que al ver que no iba a obtener todo lo que él imaginaba, porque el Señor le había dicho a la pregunta de Pedro, ¿y a nosotros qué nos va a tocar? El Señor había dicho, 100 con persecuciones. Pero claro, Pedro, ¿qué entendería por persecuciones? Igual nosotros. Y entonces, no queremos martirio, no queremos dar testimonio, y entonces queremos hacer la revuelta civil. Queremos transformar la lucha espiritual en una lucha política o en una lucha cultural. Porque ahí sentimos, entre comillas, que estamos haciendo más, que somos más protagonistas, que nosotros vamos a resolver los problemas, como ya hemos mencionado también en jueves anteriores, es el sesgo pelagiano, una herejía. Y la otra es el sesgo gnóstico, de creer que lo que nosotros imaginamos, lo que nosotros tenemos en la mente, que lo que nosotros hemos entendido con nuestra inteligencia reducida, ya permite tener el detalle de todo el plan de Dios. Como que si nosotros ya hemos hecho el camino sin caminar. Como si nosotros ya tuviéramos como si el Señor nos hubiese dado un mapa de cuál es el camino.
Él nos dice, Él es el camino, pero no nos dice, oye, mira, anda por aquí, voltea a la derecha, sube, baja. Eso no nos dice el Señor. Pero nosotros, eso entre comillas, nos da seguridad, nos da autosuficiencia, nos da la idea de que tenemos control y claro, en el fondo hacemos el trabajo o seguimos las indicaciones del príncipe de este mundo. Y podemos creer que somos personas de oración, podemos creer que somos laicos comprometidos, podemos creer que somos buenos, podemos creer que amamos como el Señor ama. Y claro, el Señor quiere que nos demos cuenta. Y eso nosotros, para que nos demos cuenta, primero tenemos que aceptar que no sabemos. Aceptar que esto es misterio. Que lo que el Señor quiere es salvar a todos los hombres. Y diríamos que el Señor se vale de todo lo que hacen todos, incluso los malos, para hacer su plan. Si Pilato no hubiese querido crucificar a Jesucristo, no hubiésemos sido redimidos. Si Caifás no hubiese dicho sentencia de muerte, si Judas no lo hubiese vendido, pero todas esas cosas que no son actos buenos, por supuesto. El Señor se vale de ellos para hacer su plan. Pero nosotros, si nos quedamos en una visión moralista, solo de los actos morales, entonces nosotros podemos creer que la acumulación de actos morales lleva a la salvación. Justamente San Pablo también nos decía esto en la carta a los Efesios, que somos salvados por gracia y que las buenas obras son fruto, no causa, son consecuencia, pero que esas buenas obras no son las que nos van a salvar. Y nosotros vamos a salvar al mundo, entre comillas, haciendo una sumatoria de buenas obras. Lo que nosotros tenemos que librar es el combate espiritual y ayudar a nuestros hermanos para que no caigan en los engaños. Pero eso no nos gusta y por eso es que necesitamos ese don que pide San Pablo. Que seamos fortalecidos por el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no podemos entrar al mundo sin mundanizarnos. Y como nosotros estamos en el mundo ya mundanizados, el Espíritu Santo primero nos tiene que desmundanizar. Y para que nos desmundanice, nosotros tenemos que reconocer los ruidos que nos impiden escuchar al Señor y la verdad. Y dejarnos del engaño de creer que el problema es solamente de doctrinas. Ahora, esto que estoy diciendo es mucho más complicado, no más complicado, es mucho más profundo y mucho más complejo. Porque si es que estamos hablando de las dos ciudades de San Agustín y esta perspectiva de la historia, la revelación para ver la historia, efectivamente nosotros estamos viendo cómo las confusiones del mundo están entrando dentro y fuera de la iglesia. Y entonces tenemos que recordar la revelación, y específicamente el libro del Apocalipsis, que hace relación a las dos ciudades. Las dos ciudades, de alguna manera, tienen relación con las dos bestias. La bestia del mar y la bestia de la tierra. Es decir, la religión corrupta y los poderes mundanos. Y la religión corrupta no es otra cosa que la fe mundanizada. Entonces, por eso en el libro del Apocalipsis se habla de las dos mujeres. La primera, en el capítulo 12, la mujer vestida de sol. Y en el capítulo 17, la gran ramera.
que es la iglesia apóstata, que fornica con todos los reyes del mundo. Y de esos reinos y cómo se va a producir esa asociación nos habla el capítulo 13, cuando nos habla de las dos bestias. Y entonces esas se están edificando simultáneamente a lo largo de la historia. Y de alguna manera nosotros también las tenemos. Entonces, por eso es tan importante esto de lo interior y de lo exterior. Porque la mirada exterior de ver hacia afuera fue el engaño que tuvieron los fariseos, los escribas, el pueblo de la primera alianza. Y que ahora está también en todo su esplendor, en todos los ámbitos de la vida contemporánea. Y claro, la tecnología, los medios, como conversábamos la vez pasada, impiden pues reconocer el fin. Y entonces nosotros queremos estar dateados. Queremos tener la última, y entonces creemos que cuando nos hablan de la última novedad, entonces, entre comillas, estamos entendiendo mejor. Y a veces con esas emociones y esas pasiones que se suscitan cuando contemplamos los desórdenes morales, los desórdenes en la doctrina, en la revelación, y todos los afanes para nosotros, entre comillas, hacer la iglesia, hacer el mundo a nuestra manera, entonces, claro, se produce la división. La confusión que lo que lleva es a la anomia. ¿Cuál es, diríamos? ¿Qué es lo que nos dice el mismo Apocalipsis y el mismo Señor sobre el final de los tiempos? Y que nosotros también lo podemos ver, justo conversaba yo ahora con algunas personas. Entonces lo voy a mencionar en la realidad descriptiva cotidiana para que nosotros nos demos cuenta cómo el enemigo nos engaña. Existen personas, laicos comprometidos, padres, que cuando inician su camino de conversión, cuando desean ser fieles al Señor, lo que se genera en todos nosotros es decir, queremos evangelizar, queremos hacer algo. Y entonces lo que ocurre muy comúnmente es que en sus casas, en la mayoría de los casos, son rechazados o ignorados. Entonces, como no les escuchan en sus casas, para, entre comillas, tener una especie de sensación de que están haciendo algo, se convierten en activistas fuera de la casa. Y entonces, ¿qué ocurre? Me decía una de estas personas, ¿no?, que les había hablado a sus hijos, a su familia, ¿no?, de la fe, de los sacramentos, de la oración, etc. Y simultáneamente había denunciado los males del mundo. Y entonces lo que se había producido entre sus familiares era que ya sus familiares ya no la querían escuchar. Y me decía, se han puesto de acuerdo entre ellos y cada vez que habla esta persona, no le hacen caso. Porque ya diríamos, entre comillas, se había vuelto cargoso. Y entonces, eso es lo que hace en el mundo el enemigo. El enemigo polariza. Las ideologías polarizan, dividen. Y entonces de un lado están los buenos y de otro lado están los malos. Entonces los buenos y los malos, ambos creen que tienen razón y no se sabe bien quién es el bueno, quién es el malo, porque ambos se acusan de que uno es bueno y el otro es malo, y entonces empiezan a atacar. Se atacan, pero hay gente que no quiere pues esas peleas. Entonces esa gente se va, diríamos, se va sustrayendo de ese enfrentamiento. Y entonces quedan los activistas. En la dinámica contemporánea, diríamos, quedan los
los activistas de las redes sociales que empiezan a discutir unos contra otros. ¿No? No señalemos quién tiene la razón o no quién tiene la razón. Se produce el enfrentamiento. Puede hacer que unos tengan más razón que otros menos, ok. No interesa eso. Lo concreto es que la mayoría de la gente no entra en esa discusión. Y esa discusión les cansa. No quieren esa discusión. Entonces se sustraen y ya no quieren saber con ninguno de los dos. Eso es lo que, por ejemplo, en nuestro país lo hemos vivido muy claramente con estas cosas que se han producido ya más específicamente y más localmente, por ejemplo, en la polarización política, donde los activistas de ambas, con todas sus fragmentaciones que puedan tener, han buscado que, entre comillas, movilizar a unos y a otros, pero la mayoría de la gente está cansado. No quiere saber ninguno de los dos, quiere que todos se vayan. Y eso es engaño, porque ni se aclaró quién tenía la razón y quién no tenía la razón, y al final queda un grupo de gente que ya no le interesa nada. Y ese grupo de gente que no le interesa nada se repliegan sobre sí mismos. Y entonces avivan su individualismo, se desentienden de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros creemos que en la fe hay que hacer lo mismo que en el activismo político, tendríamos que darnos cuenta de cuáles son las consecuencias ya conocidas, porque eso ha ocurrido muchas veces. A lo largo de la historia de la salvación, tanto en el pueblo de la primera alianza como en el pueblo de la nueva alianza, y también en todas estas dinámicas que se dieron, que hemos conversado y hemos mencionado varias veces en estos jueves, que están significados en esos hitos, ¿no? La Reforma Protestante, Luterana, la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, todos eran atentados contra la fe. Pero claro, la mayoría de la gente no se daba cuenta que era un problema contra la fe. Y hasta ahora no se siguen dando cuenta. Entonces, claro, Lutero, su lema era Jesucristo sí, Iglesia no. La Revolución Francesa era Iglesia no, coincidían y acumula y dice Dios sí, Jesucristo no. Es decir, Dios no ha entrado en la historia, Jesucristo no entra en la historia la hacemos los hombres, nosotros somos los dueños de la viña. Entonces el Dios arquitecto, el Dios, diríamos, de los filósofos, si quieren, el Dios de los masones. Y luego la etapa bolchevique, no hay Dios. Dios es invento del hombre. Entonces, claro, todo eso sigue operando, todas esas dinámicas siguen operando. Y sobre eso se agregan las dinámicas políticas, que en general, diríamos, es, entre comillas, el neomarxismo y el liberalismo, o si quieren ustedes, el globalismo y los patriotas, y lo que estamos viendo en diríamos, en estos disputas en la guerra, ¿no? Entonces, lo que nosotros sabemos es que se va a crear una bestia que va a tener control hegemónico, una bestia del mar, un poder, diríamos, político, que va a encumbrar al anticristo, y que de la falsa religión, de la ramera, va a surgir la bestia de la tierra, que va a actuar conjuntamente con la bestia del mar, y va a quedar un pequeño resto, igual que en el tiempo de la primera alianza, que serán perseguidos por ambos. Y será el Señor quien vence en esa lucha. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos, en medio de esos ruidos, ¿cómo es nuestra oración? Y lo que San Pablo hoy, adulto, anciano, enfermo, preso, totalmente desprendido, no pide nada para él, nos enseña. Porque el Señor nos ha revelado estas cosas. La iglesia ha recibido ese depósito.
nosotros lo tenemos. Entonces tendremos que preguntarnos, ¿y lo estamos aplicando o no? ¿Lo conocemos, lo meditamos, lo hacemos oración? ¿O nosotros ya tenemos nuestro análisis mental, etcétera, etcétera, y creemos que ya sabemos? Yo voy a detenerme en este momento. He dicho muchas cosas, de repente un tanto sintéticas, y vamos a entrar a la etapa de recoger preguntas y luego tendremos los comentarios de las preguntas, los comentarios de ustedes. Voy a un momento cerrar mi cámara y luego en unos minutos continuamos. Les agradezco mucho por su paciencia y espero que esto no los haya confundido más. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, en unos minutos volvemos a reencontrarnos conmigo. Ustedes siguen en la conexión. Bien, queridos hermanos, tenemos un aviso de parte de la Comunidad Católica Esclavos de María acerca del inicio de la preparación de la consagración a Jesús por María, que iniciará este 22 de octubre y se llevará a cabo los viernes y sábados de 7 a 9 de la noche vía Google Meet. Recordemos que esta consagración por el método de San Luis María Grillón de Montfort, consiste en la renovación de promesas bautismales, esta vez por medio de nuestra Madre Santísima, donde ella nos va conformando a Jesucristo progresivamente. Vamos a retomar y no sé si es que tienen comentarios, preguntas. Sí, padre, sí, hay preguntas. A ver, nos mandan una pregunta que dice, padre, ¿cómo predicarles a quienes están en la ciudad del mundo, pero creen que están en la ciudad de Dios porque integran algún grupo católico? O sea, empezar por nosotros mismos, ¿no? Nosotros tenemos que darnos cuenta de que necesitamos reconocer los ruidos interiores, esas discusiones interiores, esas preocupaciones excesivas por nosotros mismos, que nos van a impedir hacer lo que el Señor nos dice, ¿no? El Señor nos dice, lo veíamos el jueves pasado, cuando esa multitud lo está siguiendo, el Señor dice, quien no me ama a mí más que a sí mismo, más que a sus padres, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos, no puede ser discípulo mío. Quien no se niega a sí mismo, no toma su cruz, no puede ser discípulo mío. Entonces nosotros a veces nos nombramos discípulos. El Señor nos enseña que no, Él es el que nos llama. Yo tengo que preguntar, ¿lo estaré siguiendo? Entonces, cuando yo en lugar de darme cuenta que necesito esa purificación, entonces yo digo, no, yo lo primero que tengo que hacer, a ver, yo ya aprendí 2 o 3 cosas, entonces yo ya estoy para decirle a los demás lo que tienen que hacer. Claro, eso muchas veces impide que yo reconozca que tengo esa viga en mi ojo, es decir, que estoy lleno de soberbia, y voy a querer quitarle la mota a mis hermanos. Entonces, por eso el camino es conversión, y es un misterio. Entonces, ¿cómo el Señor obra en las otras criaturas humanas? Nosotros no lo sabemos. ¿Qué tanta fe tenemos? Nosotros no lo sabemos. ¿Qué tanta fe tienen los demás? Nosotros no lo sabemos. Podemos saber la confusión en general que hay en el mundo, etcétera, etcétera, pero tenemos que ver también la confusión que tenemos en nosotros. Nosotros ninguno sabemos cómo se hace un santo. La iglesia no sabe cómo se hace un santo. El único que sabe cómo se hace un santo es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo el Señor nos va a santificar? Nosotros mismos no lo sabemos. Lo que sabemos es que
el Señor quiere que dejemos el pecado, que el Señor quiere que nos amemos como Él nos ama, que nos ha dejado a su iglesia, que nos ha dejado sus sacramentos, que nos ha dejado sus mandamientos, que tenemos que amar como Él nos ama, y de ahí en adelante es cada día, cada circunstancia, nosotros en oración, escuchando al Señor, luchar ese combate para tratar de ser fieles. ¿De acuerdo? Pero que nuestra experiencia personal sea normativa, que otra gente nos tenga que imitar a nosotros, que nosotros, entre comillas, tenemos que organizarnos para que la gente haga lo que nosotros les decimos. Esos son, yo diríamos, ya actos que son peligrosos, porque podemos fácilmente decir, si no hacen lo que nosotros les decimos, esas personas no están bien. Entonces, automáticamente nosotros nos ponemos del lado de los buenos. Y entonces resulta que empezamos a buscar a gente para que haga lo mismo que nosotros. Y queremos que nuestra experiencia sea normativa. Y de eso está lleno el mundo contemporáneo y la iglesia también. Entonces, eso en resumen, lo hemos comentado en jueves anteriores, es la combinación de gnosticismo y pelagianismo. Entonces, para conocer quién es Jesucristo, yo necesito del Espíritu Santo. Yo, para recibir esa fusión del Espíritu Santo, necesito doblar la rodilla en la oración. La oración por excelencia, la Eucaristía, la Santa Misa. Y entonces el Señor poco a poco me irá explicando, me irá enseñando. Y entonces yo comprenderé lo que dice San Pablo en este pasaje de los Efesios que hemos mencionado, 3, 14, 21. Yo voy a entender lo ancho, lo profundo, lo alto del amor de Dios. ¿Qué es eso alto, profundo, ancho? Es la cruz. Pero si yo no entiendo que en esa experiencia de la cruz el Señor me está formando, me está moliendo, como veíamos en esta celebración de San Ignacio de Antioquía este lunes, ¿no? Trigo molido. El Señor nos tiene que moler para que nosotros seamos también ofrenda agradable, Eucaristía. Entonces, claro, esas cosas nosotros no las queremos porque nos imaginamos una manera de que el Señor va a obrar que es según lo que nosotros pensamos. Eso lo tenemos que sacar de nuestra cabeza. De acuerdo, gracias, padre. Aquí tenemos una segunda pregunta que dice, según el tema que usted ha dado y según lo dicho por San Agustín sobre la ciudad del mundo, algunos llaman a los católicos del mundo católicos de Babilonia. ¿Es muy fuerte llamarles así o es verdad? Lo que nosotros sabemos que en algún momento eso justamente tiene que ver con eso de las dos mujeres que mencionaba, la del capítulo 12, la mujer vestida de sol, y la del capítulo 13, la ramera. Muchos de los exégetas a lo largo de la historia ven en esa, diríamos, en esa ramera que está montada sobre la bestia, la iglesia apóstata. Y de la iglesia apóstata nos habla el mismo Señor. Lo veíamos en el capítulo 18 de San Lucas. Este domingo el Señor se pregunta, ¿encontraré fe? Entonces nosotros sabemos que la iglesia, parte de la iglesia, una parte mayoritaria de la iglesia, como la mayor parte del mundo, van a acoger al anticristo. El mismo capítulo 13 dice, ¿quién como la bestia? Todos adoraron a la bestia. Y entonces la bestia de la tierra es la falsa religión. Entonces el mundo, el príncipe de este mundo,
Los poderes de este mundo van a buscar que nos mundanicemos. Y entonces, miembros de la iglesia, que no es igual que decir la iglesia, de todos los niveles, se van a acomodar al mundo. Diríamos, nos vamos a acomodar al mundo y vamos a traicionar al Señor, o podemos traicionar al Señor. Entonces nosotros tenemos que estar vigilantes. Entonces se va a construir va a aparecer esa pues mujer, adúltera, prostituta, pues que va a fornicar con los reyes de este mundo. Eso ya está ocurriendo. Cuando, por ejemplo, padres que han recibido el sacramento del matrimonio, que son laicos comprometidos, quieren que sus hijos se acomoden al mundo, sean exitosos en el mundo antes que a Dios, entonces, ¿qué están haciendo esos padres? Lo que va a hacer esa mujer, esa Babilonia, que esa Babilonia viene de Babel, de confusión. Entonces, eso ocurre en nosotros. Entonces, cuando empezamos a decir estas cosas en tercera persona, como si nosotros fuéramos espectadores de una película o de un espectáculo deportivo y no estamos involucrados, claro, es una visión desencarnada, gnóstica. El problema no es mío, ¿no? Entonces yo no me estoy dando cuenta de dónde vengo ni a dónde voy. Claro, eso es diríamos, esa inconsciencia, esa falta de luz, esa antesala de caer en el engaño o meterse en el engaño y decir, no, los engañados son los otros, yo no. Y entonces empezamos una lucha de todos contra todos, la Babel. De acuerdo, padre, gracias. Otra pregunta dice, padre, si los católicos nos sustraemos de las discusiones mundanas, ¿no estamos siendo parte del desorden? Pero ¿y quién dice que hay que sustraerse de la relación, de las discusiones mundanas? Hay que ver a qué le llamamos sustraernos. Si yo creo, no, yo quiero estar pico a pico con todas las ideologías, con todos los entre comillas, y yo creo que eso no es sustraerme, yo diría, hay que poner en oración, en mi opinión es un error. Es caer en el mismo error, es mundanizarme, porque el Señor cuando, entre comillas, ¿no? Si uno dice, no, pero Jesús denunció a los fariseos, a los escribas, los que les revelaba la verdad, Él no estaba pico a pico con ellos. Ellos querían, como se dice, ponerle preguntas para con sus propias palabras hacerlo caer. Entonces nosotros, claro, si creemos que más importante es entre comillas, la polémica, la discusión que la oración, entonces no estamos entendiendo lo que el Señor nos dice. A ver, nosotros, ¿cómo imaginamos que era María? Fue la única fiel, la única que estuvo de pie. Imaginamos a María peleando en las plazas con la gente que no reconocía a su hijo. Yo creo que justamente uno de los síntomas de mundanizarse es creer que tenemos que meternos entre comillas, lo que nosotros tenemos que hacer es, en primer lugar, como dice el Señor, ¿no? Enseñar, dar testimonio con nuestra vida, hacer oración, evangelizar con nuestra vida a tiempo y a destiempo. No dice, no, yo quiero ser apologista. Ya, entonces, mira en la denuncia de los errores, en la doctrina, etcétera, pero con caridad y sabiendo que eso no se resuelve con las polémicas, sino enseñando, advirtiendo para que otras personas no caigan en el mismo error, haciendo un servicio.
Entonces, claro, eso lo hacían los apóstoles, lo hizo San Pablo, incluso corrigió a Pedro. De acuerdo, Entonces, padre. ¿a qué le llamamos sustraernos? Digo, no, es que si es que solo hago oración yo me sustraigo, tampoco no entendí nada. Porque yo voy a creer que más importantes son mis, entre comillas, aclaraciones, diríamos, doctrinarias que mi oración. Y voy a creer que la fe, el problema es un problema intelectual. Y entonces ese pedido de los apóstoles, aumentanos la fe, con que empezamos el capítulo 17 de San Lucas. Nosotros tenemos que preguntarnos, pues, si es que tenemos suficiente fe. ¿Cómo sé eso? Oye, ¿qué tan fiel al Señor soy? Doy testimonio de amar como el Señor ama, de perdonar como el Señor perdona. Justo esta semana, ¿no? Nosotros tendríamos que darnos cuenta de algunas cosas, porque además la próxima semana, el próximo lunes, el lunes de la subsiguiente todavía, ¿no? Porque este lunes que viene va a ser, ¿cuánto cae? Este lunes 24, ¿no? El lunes subsiguiente es 31 de octubre, último día del mes. Es esta situación escandalosa en la que se ha transformado este llamado Halloween. Pero también ayer y antes de ayer se ha producido un concierto. Ustedes saben que ha habido un concierto aquí en Lima de un cantante. ¿Saben quién es ese personaje? ¿Han visto la propaganda de ese concierto? Nosotros sabemos, por ejemplo, eso se empezó a ensayar más, entre comillas, extensamente con la llamada revolución sexual. Todas estas combinaciones de música, drogas y libertinaje sexual son satánicas. Ese festival de Woodstock fue un triduo de la nueva era. Y este personaje que ha hecho este festival aquí en Lima durante 2 días, con mucha publicidad, toda su propaganda son signos satánicos. ¿Ustedes han visto la propaganda de ese personaje? ¿Alguien lo tiene ahí? ¿Lo puede poner en pantalla? ¿Alguno de los del equipo? Su publicidad es satánica, es de Baphomet, que es un demonio. Y estos festivales, estos conciertos, son rituales satánicos disfrazados de festivales musicales. Entonces, claro, los que asisten no se dan cuenta, no saben, no tienen idea. Los padres de estos jóvenes tampoco saben. Y nosotros muchas veces no decimos nada. Entonces, esos jóvenes, cuando digo nosotros, la iglesia, entonces esos jóvenes van pues como ovejas al matadero. Y no hay nadie que les ayude, que les advierta. Sin embargo, en estos mismos días, coincidente con ese festival, ha habido la procesión del Señor de los Milagros aquí en Lima y en otras ciudades. Y entonces, ahora, como ustedes saben, se está transmitiendo casi online. Y en estas transmisiones online se abren chats. Si ustedes han tenido la curiosidad de entrar a esos chats, se van a dar cuenta que han aparecido mucha gente que atacan flagrantemente a la iglesia y
acusan de idólatras a los que son devotos del Señor de los Milagros. Y eso se da simultáneamente eso otro. Entonces uno tendría que preguntarse, a ver, ¿qué es lo que corresponde hacer? Ya, entonces digo, bueno, organicemos un grupo para entrar a los chats, como todavía va a faltar otra procesión el 28, el primero. Entonces ahí aparece un protestante, cualquiera que diga algo, y todos nos mandamos a responderle y a decirle, entre comillas, aclararlo. O en adelante, cuando hay otro festival de musicales, artísticos, ¿no? Con esos mismos símbolos, porque todos estos tienen el mismo, el mismo tenor. A mí me comentaban de un festival que hubo la víspera del Día del Padre, el mes de junio este año, en Lima también, y el título de ese festival a que asistieron también masivamente, no recuerdo quiénes eran los que se presentaban, tenía como, diríamos, su estructura temática Sodoma y Gomorra. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Los que nos decimos, entre comillas, clérigos, laicos comprometidos, informados, dateados. Y antes de la pregunta que estamos haciendo, más probable es que nada o poco, es ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, en medio de esas grandes confusiones, de esas personas que no tienen nada que ver con los debates políticos, pero que en medio de esa polarización quieren, entre comillas, entretenerse, divertirse. Y lo que, lo que le ofrece el mundo como diversión y entretenimiento es puro veneno. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que nos falta conversión, nos falta oración. Pero claro, probablemente muchas personas se han autoconvencido a sí mismas de que organizan su grupo de WhatsApp y opinan unos y otros y todos entre ellos se van, entre comillas, retroalimentando y potenciando en sus opiniones, donde aparentemente todos los que están ahí opinando son ya personas, entre comillas, de sana doctrina, rectos, etc. Y luego pone sus comentarios en las redes sociales. Y ahí se agotó su activismo. Y muchas de esas personas, así no terminan su conversión. Siguen todavía arrastrando muchos de ellos pecados que no quieren cortar y que muchas veces no son radicalmente diferentes de los que denuncian en las redes sociales que tienen otras personas. Entonces, por eso el Señor nos dice, lo hemos visto también en el Evangelio según San Lucas en días pasados, cuídense de la levadura de los fariseos. Es decir, de la hipocresía, dice el Señor, porque el Señor sabe lo que tenemos en nuestro corazón. El Señor sabe que somos pecadores, que necesitamos ser salvados, pero nosotros nos queremos presentar como salvadores. Y entonces eso nos hace que tomemos el disfraz de ya estar salvados, cuál es una presunción que nos puede llevar fácilmente a crecer en la soberbia. Y entonces, como estos chats que les mencionaba, de estas personas que empiezan a entrar sistemáticamente a las redes sociales, como veía yo con dolor en estos chats que he estado viendo de las transmisiones de las nazarenas, de la procesión, o sea, claro, buscan que confundir. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta cómo opera el maligno. Claro, esas personas, por ejemplo, para referirnos a esos protestantes o que se hacen pasar por protestantes, yo no los conozco, no sé quiénes serán, si sus nombres son reales o qué,
Pero claro, es un ataque así furibundo a la devoción, a la religiosidad popular. Claro que tiene que ser purificada, etcétera, sabemos eso. Pero entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Entonces San Pablo, el Espíritu Santo nos presenta a San Pablo que dice, doblo las rodillas, pido el don del Espíritu Santo. Que lo que nos está faltando es el Espíritu Santo, porque no estamos terminando de acoger al Señor y creemos que lo conocemos. Y conocer a Jesucristo es conocer el amor de Dios. Y amar como el Señor nos ama. Por eso dice, permanezcan en mi amor. Quien guarda mis mandamientos permanece en mi amor. Mi Padre y yo vendremos a Él, dice el Señor. Juan 14:23. Pero ¿y qué significa eso? Que justamente, ¿qué es guardar sus mandamientos? Guardar, amar a Dios sobre todas las cosas y amar como Él nos ama. De acuerdo, padre. Con lo que ha comentado ya contestó la última pregunta que hablaba de si era solo una predicción el ver que la ciudad de Satanás goza de muchas ventajas humanas en el mundo actual. Eh, sí. Entonces, eso sería todo las preguntas, padre. Lo que hay que saber es que Jesucristo ya venció. Uh-huh. Y nosotros tenemos que saber que tenemos que participar de esa victoria de Jesucristo. Y en la medida en que nosotros participemos de esa victoria, ayudaremos a hermanos nuestros para que también participen de esa victoria. Con el testimonio de nuestra vida. Muchas veces a tiempo y a destiempo dando ese testimonio y haciendo oración. Por todos esos hermanos nuestros confundidos, engañados, decepcionados, desanimados, esclavizados en el pecado y en la ignorancia, que a veces nosotros vemos como los causantes de los problemas y no los vemos como víctimas de la esclavitud que produce el pecado y el enemigo. Bueno, vamos a terminar con una oración. Les había pedido que pongan que compartan en pantalla, pero parece que nadie lo tiene o no han querido hacerlo. Parece que no les ha gustado mucho la charla, porque de repente no se les dice lo que quieren escuchar. Ahí está. Esta figura es de Baphomet. Les voy a ver si yo puedo. A mí no me dejan compartir pantalla. No puedo compartir pantalla, no me han autorizado. Me dan. ¿Me pueden autorizar a compartir pantalla? A ver, intenté ahora, padre. A ver si se puede. Ojalá. A ver. A ver, voy a comprar. Ya vieron el afiche, el otro, ¿no? ¿Ya lo sacaron o todavía está? Ya salió. ¿Pero ya lo vieron todos? ¿Se han dado cuenta o están durmiendo? A ver, entonces les voy a poner ahora estas imágenes que las he sacado de Google. He puesto Baphomet, que es un demonio, y entonces las distintas representaciones, ¿no? Esta estrella de 5 puntas, y esa es la que estoy usando para esta publicidad. Y entonces muchas veces los padres
creen y financian y pagan a sus hijos para que participen de estas cosas. Voy a dejar de compartir esto porque ya tampoco poner esas cosas es realmente algo que... Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que la manera en que nosotros vamos a ayudar, ¿cómo uno ayuda a esos hermanos? Tal vez ustedes conocen a alguno de esos jóvenes, tal vez alguno de sus familiares ha ido a ese concierto. Tal vez ni ustedes ni ellos sabían que eso era un ritual satánico. Pero también vamos a tener esas celebraciones que van a haber el 31 de octubre, que también son rituales satánicos. Y entonces, cuando nosotros vemos que en el mundo, en nuestro país, cada vez hay esa anomia, ese individualismo, ese desánimo, tenemos que darnos cuenta que qué origen tiene. Nos estamos alejando del Señor, nos estamos alejando de la ciudad de Dios, estamos amándonos a nosotros mismos hasta el desprecio de Dios. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice San Pablo. Cuando doblo las rodillas, tengo que hacer oración, pedir al Espíritu Santo. El Señor nos decía, luego de enseñarnos el Padre Nuestro, nos hacía esa parábola de esos, ¿no? Si ustedes que no son buenos saben dar cosas buenas, que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre no va a dar el Espíritu Santo a quien se lo pida? Y entonces nosotros tenemos que pedirlo para esas personas. Tenemos que pedir con nuestra Madre Santísima esa fusión del Espíritu Santo, la necesitamos. Y tenemos que saber que esa fusión se produce cada vez que recibe un sacramento. En la celebración de todos los sacramentos se produce la efusión del Espíritu Santo. Baja el fuego que dice el Señor. He venido a traer fuego y cuánto quisiera ya que el mundo esté ardiendo. ¿Qué es eso? Los sacramentos. Pero despreciamos los sacramentos. Nos parecen poco, nos aburren, no damos testimonio. Queremos que duren lo menos posible. Y buscamos 1000 pretextos, criticando al cura, criticando a la parroquia, lo que sea, para al final no ver la grandeza del don que se nos da en los sacramentos, por excelencia y por antonomasia en la Eucaristía. Y entonces, claro, no nos damos cuenta que esas dispersiones son consecuencias de esos ruidos que hablábamos la semana pasada. Son consecuencias de que no tenemos los ojos puestos en el Señor, sino nos miramos a nosotros mismos y a las otras criaturas, y a las otras criaturas humanas, y muchas veces nos manipula el príncipe de este mundo a través de sus distintas formas de operación. Y claro, entonces alucinamos cosas. Y claro, yo creo que todos tenemos personas que conocemos, cercanas, a las que podemos ayudar. Si no, ¿qué hacemos? Hacemos nuestra catarsis en un grupo de WhatsApp, donde uno critica, sí, que esto, que el otro, que mal están las cosas, todos estamos mal. Satanás está ganando. Entonces, hacemos alabanza y adoración de Satanás sin darnos cuenta. Y el Señor no quiere eso, ¿ya? Vamos a terminar con una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muy bien, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias por su paciencia. Gracias, Padre. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Gracias Padre, a Dios, gracias a usted. Padre, gracias. Gracias. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima, hermanos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.